¿Cómo dibujar letras 3D con unos simples trucos? Por ejemplo, he cogido esta caja y he dibujado una letra con sus 3D. Como veis, depende el ángulo que lo pongas, se verá la perspectiva de los 3D en un lado o en otro. Esto se llama la perspectiva frontal. Aquí he dibujado diferentes estructuras. Simulando que la que tengo hubiera venido de ahí, pues la voy a dividir por esta parte de en medio. Siguiendo la línea paralela de arriba, voy a hacer como si estuviera cortando esta parte. No es difícil de entender porque es como si estuviéramos quitándole una pieza de Lego. Si eliminamos esta pieza, quedaría de esta manera, ¿vale? Ya hemos bajado la parte extra. Y si quiero ahora añadirle una nueva parte en esta superficie desde la mitad, pero como si tuviera un poquito de pendiente, esto quedaría así, ya creando una nueva estructura. Y podemos crear un pico quitándole algunos lados en este rectángulo. Y para que no quede en punta, lo que estoy haciendo es recortar esta parte, siempre respetando las proporciones y la perspectiva. Imaginando que esto fuera barro, lo que estoy haciendo es recortar la parte frontal y siguiendo la parte de los 3D. Como veis, siguiendo el paralelo del 3D nos lleva a una nueva letra, la letra I. También podemos coger algunas partes de las letras y hacerle como si tuviera un hueco. En la primera letra voy a hacer esta parte como si fuera el paralelo y voy a hacerlo como si estuviera hacia adentro siguiendo la misma perspectiva. Puedo hacer que tenga la misma profundidad para que sea de un lado a otro pase totalmente o simplemente con un poquito de profundidad. Y ahora voy a recortarle la superficie de arriba haciéndole una parte plana. Recordamos que aunque esté hecho en iPad se puede simular y se puede crear en papel. La siguiente letra le voy a dividir en dos partes, respetando la distancia en paralelo con la parte de arriba, y ahora en este ángulo como si fuera una L lo voy a seguir por esta parte. Y una vez que terminemos el ángulo este tenemos que ver la parte del 3D, que tendría que ir la misma parte que la parte de abajo. Y para entenderlo lo que tenemos que visualizar la misma letra en qué ángulo y dirección va el 3D. Y esta pequeña parte sería exactamente igual. Ahora vamos a borrar el restante para visualizarlo correctamente y empezamos a añadirle algunas partes más largas, que es lo que quiero conseguir. Hacer como si tuviera un piso hacia abajo, y ahora lo que voy a modificar va a ser el ángulo de esta parte. Y en vez de que esté en cuesta como la superficie que va subiendo hacia arriba, que tenga una parte recta. Y en la parte que guía para abajo sería exactamente como en la primera parte, y aquí el 3D y la perspectiva sería exactamente igual. Y como en la anterior letra, vamos a recortar las partes que no quiero, así que siguiendo la perspectiva voy borrando y creando las nuevas partes. Y ahora a esta parte le cambiamos el ángulo, le formamos una nueva parte, pero volvemos a recortarle para darle como si estuviera hacia abajo o hacia atrás. Podéis utilizar también plastilina para jugar, visualizarlo, o barro, también podéis hacerlo. He creado nuevas formas simplemente con cambiar algunas de las líneas. Y si elimino la parte de la esquina tendría que jugar con estas tres líneas, eliminando las líneas del centro, y así es como quedaría. Después lo veremos con luces y sombras. Y este palito central también tiene su 3D. Y qué fácil es pintarlo y qué difícil explicarlo. Aquí estoy siguiendo el mismo ángulo del centro hacia afuera, pero la parte de arriba va a tener un ángulo más bajo y encima como si fuera una pequeña cuesta. Tenemos que respetar la parte del 3D es recta si queremos que se visualice de esta manera. Y la última letra, voy a formar una estrella, así que voy a partir esto por la mitad y voy a crear una estrella en perspectiva. Y si no sabéis hacerla, una estrella va desde arriba en el centro a las dos esquinas de abajo y luego las dos esquinas del medio. Bueno, en esta ocasión voy a hacerla un poco doblada. Así que con el conocimiento que tengo y mi intuición ya le estoy dando una segunda perspectiva un poco más girada. Eso sí, el tema de los 3D siempre hay que respetarlo. Ahora borramos el sobrante para que visualicéis bien lo que es la estrella. Y ahora voy a añadirle unos detalles que son profundidades en las letras.
donde cada uno tendrá su respectivo 3D siguiendo la misma dirección que lo otro. La única diferencia es que estos no tienen el mismo grosor. Te digo por qué, porque solamente es como si estuviera un poquito tallado. Pero lo más importante después de hacer estos detalles será hacerle las luces y la sombra correctamente, que eso es lo que voy a enseñar después de terminar estos últimos detalles. Como veis, siempre respeto la simetría de la letra en cada lado. Luego el tema de la dirección del 3D sería exactamente el mismo, lo único que cambia es la profundidad. E imaginando que el sol viene desde este lateral, pero viene no desde tan cerca, sino sería una lámpara, viene desde muy lejos, así que voy a ir haciendo en las partes que estaría en paralelo o a contraluz del sol, que sería la parte más oscura. Con un ángulo diferente mirando hacia abajo va un poco más claro, aunque ahora mismo no se visualice, pero más pronto os lo voy a enseñar. Y todos los ángulos que tengan en la misma dirección tendrán el mismo color, tanto en la misma letra y en toda la pieza. Y cogiendo ya un color más claro voy haciendo los diferentes ángulos de luz. Todo esto va cogiendo ya muy buena forma, pero siempre va a haber los pequeños errores, te lo comento. Mira, aquí tenemos aparte un claro ejemplo, que es esta parte, y la de arriba tiene el mismo ángulo, así que tendrá el mismo color. Y ya este lateral que le estaría dando la luz, y los pequeños detalles como esto y lo de dentro tendrán un tono un poquito más oscuro porque no le llega tanta claridad, y también le podemos dar un toque aparte como si fuera una sombrita. Y esta es la parte que más me gusta, que es la sombra proyectada propia. Y esto es la sombra que proyecta el mismo objeto en la parte opuesta de donde viene la luz. Lo que realmente sería que antes hemos estado dando la parte de claridad donde hay más luz y menos luz, y ahora estamos realmente creándole la sombra. Y aquí podéis comprobar cómo estaba antes el objeto y cómo se ve ahora mucho más real. Y eso que se ve ahí es Osiris, mi gato. Es el antes y el después. Y si aparte de todo eso le metemos un poquito de más de contraste, eso hará que esté más cerca de lo que es el objeto. Como veis, siempre os voy a poner el antes y el después para que veáis la diferencia. Y ahora si le damos algunos detalles de brillo, y esto se consigue con un tono más claro y haciéndolo unos bordes finitos para detallar como si fuera un efecto parecido al metalizado. Eso también consigue hacer un efecto de dureza de nuestro material, y aquí por ejemplo le añado un toque de más de claridad como si tuviera un poquito más de luz. Y para que veáis bien desde cerca cómo voy limpiando y añadiendo algunos detalles que si fuera esperáis os recomiendo primero hacer la parte de dentro, que tiene mucho detalle, y luego limpiamos con el color de fuera, que lo que hacemos es hacer un recorte. Yo por ejemplo siempre empiezo de dentro, de la parte más profunda, hacia afuera porque me resulta más fácil limpiar. Estoy hablando como si fuera spray, aunque esté trabajando desde el iPad. Y en este pequeño lateral le añado unas luces, ya que la luz viene desde la derecha. Y todo este lateral podría agregarle un poco de claridad y aparte añadirle la línea de luz. Y estas dos partes que tienen el mismo ángulo tendrán el mismo tono de luz. Al igual que la parte de arriba tendría más o menos el mismo ángulo de luz, y esta parte tendría un poquito más oscuridad porque le está dando más la parte de sombra. Que no se nos pase los pequeños detalles como este de luz y la parte de interior que tendría aquí el angulito de luz, pero también mucha sombra, ya que le hace la sombra proyectada de la parte de arriba. En esta parte, por ejemplo, también podemos oscurecer para darle un poquito más de riqueza de color, y aparte la sombra proyectada, que como tiene un pequeño ángulo sería muy diminuto. En la parte de arriba también tendría como una pequeña sombra, y aquí igual, oscuridad por todos lados, ya que no le llega la claridad directamente, y lo podemos ir suavizando con el color de dentro, que como dije antes es el mismo de fuera, pero como tiene profundidad sería un poquito más oscuro. Y estos son los detalles de luces que le estoy metiendo para endurecer y darle detalle a nuestra pieza. Ahora se le añaden unos reflejos y poco a poco va cogiendo esto forma. En la parte de dentro de la primera letra, si le damos más contraste, una sombra proyectada hacia abajo, podría notarse un poquito. Así que vamos siguiendo la letra para ver cómo avanzamos. Una cosa importante, siempre cuando estéis pintando con spray, haced primero la sombra proyectada en la parte de abajo, si la hacéis abajo,
porque si no lo que voy a hacer es ensuciar vuestras letras. Yo prefiero siempre pintarlo primero y luego ir pintando las letras. Bueno, digo la sombra y también todo lo que es el fondo. Esto como es IPA da un poquito de igual, ¿vale? En este lateral le da bastante luz. Problema, la cuesta. Pero antes vamos a ir terminando la parte de arriba, que es un poquito más fácil. Aquí voy a irle creando la sombra proyectada de esta pedazo de pieza, donde va pasando ya un poquito y le va entrando luz. Y esta parte sería un poquito más clara, pero no bastante, y como todos estos ángulos tienen el mismo lado, le damos por todos lados igual. Y aquí, como veis, me equivoqué. Puse el interior claro. Y bueno, en la cuesta tengo que buscar el ángulo perfecto para que se vaya visualizando cómo se va poniendo de recto a curvo. Para entenderlo, cómo le va entrando la luz y la oscuridad de la sombra. Y aquí le vamos añadiendo estos pequeños detalles. Para que veáis, cambia mucho lo que es darle la sombra y la sombra proyectada. Y este pequeño detalle igual. Estos pequeños detalles son los que cuentan, porque nos hace imaginar que la parte que no se visualiza es donde entraría más luz. Antes os he enseñado la sombra proyectada propia, ahora voy a enseñar la sombra proyectada sobre otro objeto. Para que visualicéis cómo lo he hecho, mira, el objeto tercero, que es una letra S, he hecho primero la forma que tendré, teniendo en cuenta toda la forma que tiene. Si le añado más contraste quedaría así. Como veis, ya va cogiendo esto más volumen. Le he añadido un fondo y lo siguiente es hacerle la sombra proyectada hacia el suelo. Aquí tenemos que tener en cuenta la elevación de cada objeto, si está muy cerca o más alejado, la dirección de donde viene la luz y la oscuridad o claridad que tendrá esa sombra. Esta parte tiene el mismo ángulo parecido a este, así que voy a rellenarlo de este color, y la parte de arriba, que está con un ángulo diferente, más claro. La superficie de la H sería mucho más clara, ya que le viene la luz, y esta parte que me equivoqué antes sería así. ¿Veis la diferencia? Esta parte le voy a poner por encima, así que llevará su sombra proyectada en otro objeto. Y ahora le añado un color más claro, ya que le está dando la claridad. Tenemos que revisar todo el objeto para que no se nos salte ninguna sombra. El interior va igual, pero más oscuro. Y ya terminando la pieza, vamos haciéndole los últimos detalles de luz y sombra, esta parte con las sombras proyectadas, y aquí le vamos dando unos destellos. Por último, la letra O, que representa una estrella. Como creo que ya habéis sabido todas las explicaciones, pues esta parte iría con una luz. Y ahora haríamos la parte de la sombra proyectada de la última letra. Este es el resultado. Y a todo esto, anunciaros que voy a hacer un nuevo libro de abecedario de graffiti, donde viene 12 alfabetos de 3D. Esta es la portada, así que grabársela en la mente. Se llama Graffiti Alphabet 2 y son 50 abecedarios de letras de diferentes estilos. Viene el Throw Up, el Will Style, el Blockbuster, el 3D Pixel, y viene un montón como el lettering y de todo. Aquí hay un montón de ideas y estilos para coger referencia. Así que prepárate, coge tus rotuladores para ir coloreando todos estos abecedarios y ir absorbiendo todos estos skills. Te digo yo que no hay ningún libro de graffiti de colorear con letras 3D, y menos con tantas. Entre ellas están las 5 perspectivas. Y que no se te olvide de ponerme una reseña en Amazon. Y te presento mi libro de graffiti que están en Amazon. Te voy a enseñar cuáles son. Este es el Graffiti Alphabet con 50 abecedarios de diferentes estilos. Aquí tiene el 3D, el Old School, el Will Style, el Throw Up, el Blockbuster. Tiene de todo tipo de letras. Son para colorear y te puede servir de referencia para coger tus propias letras y que te sirvan alguna idea. El book de colorear son 60 piezas de graffiti de diferentes estilos, empezando desde más fácil a más difícil. Aquí podéis ver también que tiene Will Style, como si fuera estilo líquido, hay hasta lettering, hay también en 3D más sencillo, y la parte más difícil, que es la parte final, donde tiene el Will Pastel, que son Will Style y Model Pastel. Y por último, que es un libro que puede servir mucho para la gente que está empezando, el libro 1 Graffiti, donde aprendes a hacer las primeras líneas con proporciones, tamaño, donde guarda el grosso de la letra y te va educando la mano poco a poco. También unes las palabras, tiene la parte de hacerle la sombra a las letras, diferentes estilos de letras y la perspectiva con un punto de fuga.
Y la parte final, muy interesante, donde viene ejercicio de perspectiva con diferentes puntos de fuga. Y luego, en la parte final, donde viene la parte de las letras. Por eso digo que este abecedario que voy haciendo letra por letra os puede venir muy bien con este libro. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete.